El río Rin, con su zigzaguear, está nutriendo florecientes vides. Sus orillas rodean y serpentean majestuosos castillos de lores. Acompáñenos en un viaje al suntuoso medievo alemán, un viaje a través de las leyendas sobre uno de los ríos más románticos del mundo, el Rin. Ahora mismo, en Grandes Castillos de Europa. Grandes Castillos de Europa. Formado por el deshielo de las altas montañas de los Alpes suizos, el poderoso Rin ha formado un canal de 1.280 kilómetros que atraviesan el corazón de Europa. Los Castillos del Rin. En los Países Bajos desemboca en el mar. Su nombre proviene de la palabra celta raudal, una forma de entender el romanticismo y el poder de este majestuoso río. Escritores como Goethe o Mark Twain han intentado capturar el espíritu épico del Rin. En 1838 el novelista francés Victor Hugo escribió sobre el Rin, una mezcla de todo, tortuoso como el Sena, histórico como el Tíber, majestuoso como el Danubio, lleno de sombras y fábulas como un río asiático. Pero a diferencia de los ríos de otras regiones, el Rin está salpicado de docenas de castillos medievales, creando a su paso un espacio sin igual en el mundo entero. En los 80 kilómetros que separan Mainz de Koblenz, en Alemania, cerca de 30 castillos y decadentes torres avanzan sobre el río. Cada recodo, cada pliegue, en las serpenteantes aguas parece conducirnos a otro. Los pasajeros del Rin no solo disfrutarán de un viaje por el corazón de Europa, podrán además viajar en el tiempo en su compañía. Estas espectaculares vistas han sobrevivido desde la Edad Media. En el siglo XIII, el Rin se convirtió en un centro de intercambio comercial. Sus orillas eran gobernadas por los nobles y por el clero católico, mordaces rivales que se disputaban cada metro de tierra, un notable río versus una propiedad. Allí las abundantes ganancias se obtuvieron gracias a la construcción de estaciones de peaje y a la imposición de fuertes tasas a los pasajeros de los barcos. Los únicos que podían acceder a los castillos de peaje eran los lores de la región o los reyes germanos, normalmente a cambio de dinero o de favores políticos. Los mercaderes no tenían otra opción que pagar por sus cargas. Desplazar estas por tierra era más peligroso y con frecuencia corrían riesgos de muerte. Aquí, en la ciudad de Kaub, el Rin se estrecha como un reloj de arena, haciendo de ello el paraje perfecto para un castillo de peaje. Esta fortaleza fue construida por el rey Ludwig el Bávaro en 1326. Lo bautizó Pfalzgrafenstein. Más poéticamente, Víctor Hugo lo llamaría el barco de piedra eternamente anclado sobre la faz de la tierra. En el siglo XIV, la poderosa Iglesia Católica regularmente transportaba mercancías por el Rin. Ellos lo consideraban un diezmo. El Papa Juan XXII culpó al rey Ludwig de nuevas y severas imposiciones por esos transportes de mercancías. En 1327, el rey bávaro sufrió una última venganza. El Papa lo excomulgó. A pesar de la ostentosa apariencia, el castillo Pfalzgrafenstein fue construido por extorsión. En él no vivieron personajes ilustres. No obstante, un regimiento de 30 soldados lo custodiaban. Los vigías avisaban con una campana si se aproximaba a algún barco. En el peaje se anotaban cada una de las embarcaciones que pasaba, su carga y la tasa que debían pagar. Las tropas que estaban estacionadas en Pfalzgrafenstein combatían a distancia. Los soldados eran retirados y desmantelados. Las comodidades en el castillo eran de segunda clase. Los pasillos que unen las habitaciones corroboran estos principios. Los refugios eran espartanos pero prácticos. Construido en un mirador y suspendido sobre el Rin, este rudimentario baño evacúa directamente sobre el río. La proa del barco de Pfalzgrafenstein está orientada a la incesante corriente, pero este diseño naval era solo una parte del espectáculo. 6 miradores acrecentaban la robustez de esta fortaleza.
Aún actualmente la proa sirve para proteger al castillo de peaje de las fuertes corrientes y del flujo de hielo. La historia del Rin está inexorablemente ligada a las frutas por las cuales se ha hecho famoso. Suculentas vides, probablemente silvestres, crecían en este valle antes de que conociésemos sus mágicos efectos. En tiempos de Cristo, el vino del Rin fue discriminadamente exportado a consumidores desde Inglaterra hasta Escandinavia. El néctar del vino hizo rico a este valle, más bien a aquellos que poseían castillos de peaje o viñedos. Para aumentar sus haciendas, impusieron tasas a los campesinos que trabajaban sus campos. Los plebeyos tenían que donar parte de sus cosechas, una tarifa que normalmente los señores se cobraban en vino. Los campesinos utilizaban el vino que producían para celebrar, festejar y olvidar. Vivían en situación de extrema miseria, su única salida, sangrientas guerras. Su único consuelo estaba en la religión y frecuentemente en tomarse unas copas con los amigos. Consumían como término medio y por persona más de 4 litros de vino al día. Al campesino le convenía aceptar las tasas de los peajes del río. Un barril de vino venía a costar aproximadamente lo mismo que 8 kilos de ajos o de uvas, o 6 cestas de pescado. El vino se utilizaba como moneda de cambio y en alguna medida el vino del Rin llegó a fomentar el crecimiento de la industria. El vino comenzó a ser la moneda habitual de los reyes y las bodegas de los castillos estaban rebosantes, pero con los frecuentes festivales y celebraciones que caracterizaban a la corte del Rin, las provisiones desaparecían rápidamente. Aquí, los meandros del pintoresco Rin se agudizan y la rápida corriente crece pérfidamente, empapando las escarpadas rocas desde la orilla del río. Sobre estas rocas, según la leyenda, una hermosa mujer de otro mundo se materializaba cada tarde. Se llamaba Lorelei, y su melodiosa y quejumbrosa canción ensordecía a los barqueros, provocando que sus embarcaciones zozobrasen. Cuando los hombres recobraban el sentido era ya demasiado tarde. No podían evitar las rocas, no podían protegerse de las suspicaces olas que inundaban sus botes. Y la hermosa Lorelei. A pesar de los lloros de los marineros, ella continuaba con su canto de sirena hasta que el sol de la mañana despedía a la noche. Viajando río abajo hoy, observamos algunos reductos de la extrema rivalidad medieval. En cada meandro aparece un nuevo castillo en los altos márgenes del río. Cada uno de ellos simbolizaba las pretensiones de los propietarios en su territorio. 2 castillos en particular ilustran el dualismo de poder que una vez caracterizó a esta poderosa región del río. El castillo Teurenburg, en el margen este del Rin, fue construido por el arzobispo de Trier alrededor de 1356. No podían ser superados por un eclesiástico y sus boyantes vecinos, los von Katzenelbogen, construyeron su propio castillo en la colina de enfrente. Estos poderosos comerciantes eran propietarios de alrededor de 138 aldeas, aunque bautizaron a su nueva adquisición como Burg Neu Katzenelbogen. Actualmente es conocido como Burg Katz, el castillo del gato. El primer castillo, el Teurenburg, fue entonces apodado Burg Maus, el castillo del ratón. El antagonismo entre los ricos comerciantes y la poderosa Iglesia católica era evidente. Un gato, un ratón y una rivalidad que duró muchos años. Cuando no estaban incitando a otros u hostigando a sus vasallos, los lores del Rin pasaban sus ociosos días con complacientes diversiones.
El deporte favorito en el Burgmaus era la caza. Empleaban para ello halcones y águilas, un sangriento deporte oriental. Los supervivientes de las cruzadas y los ricos comerciantes en sus viajes compraban halcones para Europa y para las Islas Británicas. Allí este deporte era propio de las clases privilegiadas. Las presas de estas águilas eran sobre todo palomas y pequeñas aves. Con los vientos del sinuoso valle del Rin podía elevarse infinitamente, bucear y suplicar antes de volver a los guantes de su amo. Frente a los castillos del Gato y del Ratón, cerca de la aldea de Saint-Goard, reposan las ruinas de uno de los gloriosos y poderosos castillos, el Rheinfels. El Rheinfels fue construido por los von Katzenelbogen, que durante años lo usaron como residencia. A finales del siglo XVIII, durante una invasión francesa, campesinos que durante siglos esclavizaron quemaron el castillo. Unos kilómetros río abajo, en el margen este del Rin, sobre una colina con forma de cono, la tranquila aldea de Brauwach. El castillo, coronando la colina, tiene un pequeño torreón poco usual. Aquí era donde los sirvientes se guarnecían bajo las murallas. Presumiblemente es un blanco fácil, aunque con su solidez este castillo acotado por el Rin permaneció intacto a los ataques enemigos. Este es el Marksburg, Castillo de San Marcos. Para mayor estabilidad, las murallas del Castillo de San Marcos son triangulares. Construido cerca de la colina, es un lugar poco visible. Allá donde las rocas acaban, empiezan las murallas. Las antiguas bases revelan que el origen de la ciudadela fue una torre fortificada, probablemente construida en el siglo X. La torre central, de estilo románico, fue construida 200 años después. Los sucesivos propietarios del Castillo de San Marcos levantaron muros adicionales de defensa. A diferencia de otros castillos, el Castillo de San Marcos ha sobrevivido hasta el siglo XX como algo más que una ruina o una romántica restauración. Al margen de algunos añadidos en los siglos XVII y XVIII, el carácter medieval ha sido magníficamente preservado. El lord que levantó esta sólida fortaleza en el siglo XIII fue Eberhard von Katzenelbogen, otro miembro de saga que más influencia ha ejercido en la historia del Rin. Un prudente hombre de negocios y mercader que invirtió sus ganancias en la ciudad de Brauwach. El castillo recompensó a la ciudad con abundantes puestos de trabajo, pero sobre todo con protección. Esta función vital que todos los castillos medievales ejercían fue reconocida en todo el continente, tanto por amigos como por enemigos. Para la corte de Eberhard, acceder a los castillos montados a caballo era un requisito imprescindible. A los caballeros de aquella época sus pesadas armaduras les impedían desmontarse del caballo sin ayuda. Sin sus armaduras eran un poco más hábiles. La entrada principal del Castillo de San Marcos fue esculpida con pizarra de la misma montaña. Las toscas graderías trabajadas resguardaban a los caballos de la lluvia. Al final de esta escalera descansa el Palacio Romano, la más antigua de las construcciones del castillo. El patio central del Castillo de San Marcos es notablemente estrecho, atestado por la sólida torre romana en el centro. Cerca del patio está el Palacio Gótico, construido a finales del siglo XV. La afilada azotea está protegida con la pizarra del castillo original. Bajo la segunda torre descansa el amplio Rittershall, el vestíbulo de los caballeros y el salón principal donde tenían lugar las recepciones oficiales. Este es el conde Eberhard, festejando y conspirando con los nobles de la región.
Los sólidos muros del vestíbulo tienen 3 metros de grosor, lo suficientemente fuertes como para soportar los duros ataques de las catapultas y de los cañones de artillería. Junto al vestíbulo de los caballeros, la segunda torre es una impresionante capilla poligonal que se expande en 10 secciones arqueadas. Coloridas escenas bíblicas compiten con lisonjeros retratos de caballeros. La capilla original fue construida en la parte este del castillo. Posteriormente fue trasladada a la parte sur, un frente más vulnerable. Dios, justo creador, protegería su santuario. Para ayudar a transportar al Espíritu Santo a la nueva capilla, estas cabezas ceremoniales también fueron trasladadas. Representan los 7 pecados capitales, reparables solo a través de la oración. Este retrato es de San Marcos, que jugaba un papel vital en la leyenda que daba nombre a la fortaleza. Elizabeth, una doncella del castillo, se comprometió en secreto con un caballero, Siegbert. Cuando Siegbert fue a la guerra en nombre de su rey, Elizabeth le esperó. Pero fue en vano. Llegó un mensaje que anunciaba que su amado había muerto en la horrible batalla. En su dolor, Elizabeth pidió auxilio a su acérrimo monje Marcos. Apareció misteriosamente un caballero llamado Rochus pidiendo la mano de Elizabeth. Ella accedió a casarse y todos los monarcas celebraron las nupcias, todos excepto el monje Marcos. Marcos sospechaba del misterioso Rochus y rezó pidiendo ayuda. La noche antes de la boda, Marcos tuvo una extraña visión. Tras un relámpago de luz apareció San Marcos apóstol y dándole una cruz a Marcos le dijo que Rochus era el diablo mismo. Debía desterrarlo del castillo. Por la mañana, Rochus y Elizabeth se dirigieron a la capilla. Marcos estaba allí en este momento. Como padrino de boda se acercó, Marcos llevaba la Santa Cruz. El demonio empezó a vociferar y la tierra se abrió completamente. San Marcos apóstol con un sable apareció de nuevo para proteger a los mortales. Desde aquel día, Schloss Braubach fue bautizado con el nombre de Santo Marksburg, el castillo de San Marcos. Siglos después, en 1937, San Marcos volvió a aparecer en el castillo. Un turista americano se detuvo cerca de una de las ventanas de la capilla para sacar una foto. Cuando reveló el carrete, apareció el fantasmagórico retrato. Quizá fuese el atento San Marcos que todavía defendía el castillo al que da nombre. En el siglo XIV, la influencia de la saga de los von Katzenelbogen seguía creciendo vertiginosamente. Sus castillos de peaje colmaban el Rin desde Mainz hasta la frontera holandesa. El castillo de San Marcos era uno de tantos. El cacique de la saga de los von Katzenelbogen era Felipe el Mayor, un aventurero y un buen vividor. Incluso en los años de decadencia anhelaba fiestas, cacerías y aventuras. En casa se entregó a un turbulento matrimonio con Anna von Württemberg. Quizá este fuera el motivo de sus continuos viajes a exóticas ciudades de África y de China. Felipe envió a Ana a uno de sus apartados castillos, después se separó de ella. En aquella época el divorcio era algo que la Iglesia reservaba a ricos y a poderosos. Uno de los hijos de Felipe fue asesinado por un ladrón. El otro murió a causa de una misteriosa enfermedad. A los 72 años Felipe dio un giro a su vida y buscó un nuevo heredero. Se volvió a casar con otra Ana, esta vez de la familia de los von Braunschweig. Ella solo tenía 20 años. Su unión fue infructuosa y cuando él murió en 1479 no había ningún varón von Katzenelbogen que llevase su apellido. Su amado castillo fue a parar a manos de su yerno, Marcos von Hessen. Cuando perdieron sus propios castillos, los von Hessen se interesaron en el castillo de San Marcos. Lo inspeccionaron concienzudamente para poder cobrarse el arruinado lord. Despojaron al castillo de todos sus objetos de valor, incluida la amplia biblioteca de Felipe, así como sus tesoros de plata y oro. Todavía buscando beneficios de las majestuosas reliquias, construyeron un muro exterior de defensa y arrendaron el castillo para alojar a las tropas.
Ya no había noble que quisiese vivir allí. Los años del castillo de San Marcos como lugar de exhibición acabaron poniendo con ello fin a una era. Recientemente, tras permanecer cientos de años sano y salvo, el suntuoso castillo en 1945, mientras lo ocupaban las tropas germanas en retirada, se incendió por el fuego de una granada americana. No obstante, una vez sofocado no tuvo mayor importancia. Quizá una vez más San Marcos protegió el castillo, dejando intactos los maravillosos tesoros del Rin hasta nuestros días. En la actualidad, la región del Rin oferta gran variedad de aventuras. Todavía podemos disfrutar de antiguos castillos convertidos ahora en hoteles, donde los viajeros pueden recrear sus sueños con caballeros, truhanes y leyendas. Pero el mejor paisaje sigue siendo el agua. Las embarcaciones navegan el curso de un río que sigue invariable, solo ha cambiado lo externo. El serpenteante valle revela un secreto tras otro, y la historia se repite tras la incesante corriente del Rin.